Bueno, ya somos una buena cantidad. Les recuerdo que hoy a la noche se va a habilitar la, la actividad de autoevaluación, ¿sí? Que está al final no, casi al final de la unidad actual, ¿sí? Entonces pueden entrar o bien dándole acá o si no en el menú de la izquierda, en donde de todas maneras van a parar acá esta otra unidad y recuerden que sería la que está acá, la de la unidad 2, ¿eh? Que acá les va a dar ¿cómo se llama? El enunciado de las preguntas. Les recomiendo, por las dudas que tengan algún problema de conexión, cuando lo vean, hacer una impresión de pantalla o algo para que si se corta el internet igual lo tienen. Después pueden salir de acá porque esto es solo para mostrarles el enunciado. Creo que le tienen que poner leído en cada una de las preguntas como respuestas porque hay que ponerle algo porque es un cuestionario. Y después acá le suben el PDF con las dos, creo que son dos, con la respuesta de las dos preguntas, ¿sí? Eh, Traten de poner en la hoja, identificar bien la pregunta, pongan pregunta 1 grande o pregunta 2 grande, ¿sí? Para que uno vea bien cuál es la que están respondiendo en cada lugar. Y eso va a estar disponible hasta las 14 horas del lunes. Y así que tienen todo el fin de semana para hacer esto. ¿Cuántos Eh, ejercicios son, profe? Creo que son dos. Creo que son dos. Bueno, y son ejercicios sencillos del estilo de los que han habido en esta unidad, ¿sí? Como dice ahí, puede ser de topología para adelante, aunque topología en realidad está el tema, pero no creo que haya preguntas de topología mismo, ¿no? Pero sí de los otros temas de la unidad. eh, a ver, vuelvo a compartir porque acá lo menciona. Es definición de límite de continuidad, propiedades y cálculos, creo que cálculo que de esto va a haber bastante, y límites, bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como les decía, este cuestionario va a elegir al azar un par de preguntas de todo un banco de preguntas que hay, así que no les va a tocar a todos lo mismo. Cada uno va a tener su autoevaluación diferente. Y al igual que otra vez, esto solamente para que ustedes tengan una medida de cómo están en lo que están haciendo, para que podamos dar una corrección personal, digamos, de lo que ustedes hicieron. Bueno, dicho eso, y ya son 60 y algo presentes, acá me preguntan en el chat si las actividades son similares al parcial en cuanto a dificultad. No, en el parcial puede ser un poquito más que nada porque lo que puede pasar en el parcial, que vamos a tener ya más temas, es que cada pregunta involucre varias cosas, ¿no? Y no solamente una, ¿sí? Va a ser más bien como lo que vamos a estar viendo en la unidad siguiente, que ya empieza a juntarse varias cosas. Por ejemplo, una pregunta se les puede pedir, no sé, que calculen de una función, que calculen
algún límite y que busquen las asíntotas y que le den el dominio, por ejemplo, ¿no? Porque puede haber algo, por supuesto, de la unidad anterior, ¿no? En cambio, ahora en los ejercicios vieron que es como que se concentra en un solo tema, o le piden el dominio, o le piden algún límite, o le preguntan de alguna asíntota. Por eso puede ser un poquito más pesado una pregunta de parcial. Acá hay alguien que está preguntando que no le quedó claro el uso de las propiedades del límite. Eso es de la unidad anterior. A ver si tengo por acá. Nicolás, si tenés alguna... No, no, no. Si tenés alguna pregunta en particular, alguna cuestión en particular que quieras preguntar, decime, si no yo busco algo en lo que tengo por acá. A ver que voy a pasar a compartir la tableta. A ver, de límite, propiedades, acá tenía, no, esto, abrí pizarra. Por acá teníamos ejercicios del tema de cómo usar las propiedades. Yo tenía acá en este documento, había hecho un resumen de las propiedades que estaban demostradas o por lo menos propuestas en el documento. A Profe, ver quién. ¿Sí? ahí te respondió Nicolás. Dice que no tiene ningún ejercicio en particular. Ajá, bueno. Lo importante cuando en estos ejercicios, tanto, a ver, voy a volver al otro, porque en el otro también podemos, además, vamos a tener que aplicar también propiedades en algunos casos. A ver, en algunos de estos de por acá. ¿Eh? El tema es que, bueno, lástima que yo acá no la tengo, no, vuelvo al anterior porque no la tengo, porque acá no las tengo anotadas las propiedades. El tema acá es que cuando uno resuelve un límite, no solamente está, digamos, en algunos casos parece que lo que uno hiciera simplemente es sustituir la X por el valor que corresponde a donde tiende el límite, pero en realidad está utilizando un montón de propiedades de límite para obtener ese resultado. Por ejemplo, no sé, si tengo acá el límite de el C, ¿no? Opa, ¿qué pasa? Si tengo el límite C, que tengo que calcular el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 3x más 4 a la x más 1. Entonces yo les había explicado que para uno resolver este límite, bueno, lo primero que tendría que hacer es ver a qué tienden los operandos, ¿sí? Entonces, acá, cuando x tiende a 1, o sea, a esta altura ya medio lo deben de saber medio de memoria, cuando la cosa es más o menos, no tiene demasiada dificultad. Saben que esto es un polinomio, y entonces el polinomio tiende a lo que vale el polinomio en el valor. Cuando x tiende a 1, esto tiende a lo que vale esto en 1. En 1 esto me daría 1 menos 3 me da menos 2 más 4, 2. O sea que esto tiende a 2, ¿no? Y x más 1, que también es un polinomio, tiende a 1 más 1, que es 2. ¿Eh?
Entonces esto me va a, como no hay una dificultad acá de que pueda dar algún problema, acá se pueden usar el límite que está por acá, el 8. Fíjese que la base tiende a un valor positivo, ¿sí? Entonces se puede usar esta propiedad, ¿eh? Y esto va a tender a 2 al cuadrado, que es 4. Entonces esto da 4. En particular, en este ejercicio pedía ir indicando los resultados de la teoría que se están utilizando, ¿eh? Entonces, si bien podrían hacerlo así, digamos, si no pidiera los resultados, con indicar esto, uno ya entiende que dedujeron que esto daba 4, no porque se lo dio igual Fran alfa, sino porque se dieron cuenta que la base tiende a 2 y el exponente tiende a 2. ¿Tá? Pero si dice indicando los resultados, entonces hay que ponerlo un poquito más detallado todas las propiedades que estoy usando. Cualquier cosa me interrumpe si algo no está claro, ¿sí? Entonces, si en este caso dice que indique las propiedades que uso, entonces lo que voy a hacer es, digamos, desmenuzarlo esto como les había dicho antes, y en el orden en que hay que usar las propiedades, que es lo último que se calcula es lo primero que se desarma, ¿sí? Entonces, justamente la última operación que se hace acá es la potencia, ¿verdad? Cuando uno tiene que calcular esta expresión, uno primero calculará la base, después el exponente, o primero el exponente después la base, lo mismo, pero recién después de que las tiene las dos puede calcular la potencia. Como la potencia es lo último que se calcula, entonces es lo primero que voy a usar la propiedad. Y la propiedad que uso es esta, la 8, que me dice justamente que el límite de una potencia en la que la base tiene un límite positivo es la potencia de los límites, ¿sí? Y entonces esto es por la propiedad 8, lo voy a anotar acá, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 3x más 4 elevado al límite de x más 1. Si este límite es positivo, el límite de x cuadrado menos 3x más 4 cuando x tiende a 1 mayor que 0. ¿Tá? O sea, esto está supeditado a que este límite es positivo. ¿Sí? Sí, eso lo vamos a verificar cuando avancemos, que yo al principio ya les puse que daba 2, ¿no? O sea que va a dar positivo. Si no fuera así, si el límite de esta base fuera 0, no se puede usar esta propiedad, o si fuera negativo. ¿Sí? Es más, si fuera negativo, directamente no tiene sentido plantear este límite, porque no existiría, en las cercanías de 1 no existe la función. Porque la base tiende a algo que es negativo y la función no va a existir, la potencia no va a estar dentro del dominio. Bueno, me comí acá, el x tiende a 1. X tiende a 1. Acá también. Bueno, a continuación hay que ir desarmando cada uno de los operandos que nos van quedando, ¿sí? Entonces, recuerden ir poniendo siempre signos de igual, no poner los límites separados uno abajo del otro sin ninguna conexión. Porque al poner igual yo estoy diciendo esta expresión es igual a esta. Estoy haciendo una afirmación. ¿Sí? Cuando ustedes ponen la expresión sola no dicen nada. Bueno, entonces, ahora voy a decir que ahora voy a utilizar la propiedad de que la suma de límites, perdón, el límite de una suma es suma de límites. O sea, la que acá aparece con la propiedad 2. Y eso me va a permitir desarmar esto que está acá, ¿sí?
Y lo mismo arriba. Si tienen algo para decirme en el chat, por favor díganmelo en voz alta porque yo no lo veo el chat. Justo escribieron algo. Ahí te lo digo si crees. Sí, dale, gracias. Dice, profe, ¿y si fuera que x tiende a -1, la base tampoco tendría que ser negativa? Si x tiende a -1, en ningún caso tendría que ser negativa. No importa lo que valga el exponente, ¿sí? Porque el tema es que como el exponente es variable, puede tomar valores racionales o irracionales, y entonces no está definida la potencia para bases negativas. O sea que no importa, importa, digamos, que esto sea positivo, pero el signo de este límite no interesa, puede ser positivo, negativo o cero. ¿eh? Lo que hay que pedir siempre es esto, que el límite de la base sea positivo. Bueno, es lo que dice además claramente acá en la propiedad. Lo único que pide es que el límite de la base sea positivo. Del exponente no pide nada más que tenga límite. Bueno, siguiendo a esto, les decía, voy a desarmar acá, cuando yo calculo esta expresión, las últimas operaciones que hago son las sumas y restas. Entonces voy a desarmar usando la propiedad 2, esto en tres límites. El límite de x cuadrado más el límite cuando x tiende a 1 de, bueno, más no, menos en este caso porque está restando. Menos el límite de x de 3x y más el límite de 4 cuando x tiende a 1. Esto es por la propiedad 2, este valor. En realidad el que está restando es por la propiedad 3, que se pone separado, pero en realidad es lo mismo. Prácticamente se podría demostrar es la misma propiedad con suma y con resta. Y otra vez con la propiedad 2 Y va elevado a la x más 1, a la límite de x más 1, que sería el límite de x, cuando x tiende a 1, más el límite de 1, cuando x tiende a 1. ¿Sí? Y esto sí es por la propiedad 2 también, ¿no? Que es la propiedad esta que yo tengo acá. Por supuesto, esto lo puedo poner así porque tengo en la misma hoja anotados estos numerados o nombradas las propiedades. Si ustedes no las tienen ahí en el papel, escríbanla, hagan una listita de las propiedades, o si se usa una sola vez, la mencionan en el lugar, por la propiedad del límite de la potencia, por acá en lugar del 8. Bueno, y así ahora lo que tenemos que seguir es tratar de ir desarmando las cosas que nos quedan dentro de los límites. Entonces tengo el límite x cuadrado, puedo usar esta propiedad que está acá, que a esta le voy a llamar a esta b y a esta c, porque esta no tenía número en el texto, y a esta le voy a llamar d y e. Entonces el x cuadrado es un caso de de x a la n, ¿sí? Y la diferencia con la propiedad 8 es que acá el x puede tomar valores negativos, el c, perdón, podría ser negativo y x tender a algo negativo, porque la potencia es entera acá, no es variable el exponente como si lo es acá, ¿sí? Por eso es que utilizo esta, porque podría ser, bueno, en este caso x tiende a 1, así que podría usar la 8 también, pero es más lógico usar esta directa, específica para este tipo de expresión. Y entonces, ¿qué me da esto? Que es el límite a la n, donde n es 2. Entonces me queda el límite de x, cuando x tiende a 1, elevado a la 2. Y acá estoy usando la propiedad c.
Y esta que está acá utilizaría la propiedad 1, que dice que el límite de una constante, perdón, la 1 es sí, una constante por f, me da la constante por el límite de f. Entonces esto me quedaría 3 veces el límite de x cuando x tiende a 1. Y después, y esto sería por la propiedad, dije, la 1. ¿Sí? Y el límite de 4 utilizaría la propiedad la A, que el límite de una constante es la misma constante. Entonces, esta sería 4. Fíjese que acá ya desapareció el límite, ¿no? No me quedó más límite. Profe, tengo una consulta. Decime. En la propiedad C, ¿no sería 1/2 directamente? ¿No sería tipo el x1 queda 1 elevado a la 2? ¿O no? Eh, sí, sí, exactamente. Sí, es eso lo que da 1 al cuadrado. ¿Eh? Pero yo lo pongo como el límite de x. Este c es el límite de lo que está acá. Sí, podrías poner el 1 al cuadrado, sí. Sí, podría ser, sí, 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 sí. En realidad acá dice directamente eso. En esta expresión de acá estaba L1, el L2. Sí, acá lo podríamos poner, es directamente el, el 1 al cuadrado, en razón. Así que me queda 1 al cuadrado. ¿Y qué me falta? El exponente. En el exponente me tenía el límite de x, y el límite de x, según la propiedad b, el límite de x cuando x tiende a c es c. Así que por la propiedad b, eso me da 1, más esto por la propiedad b, y por la propiedad a, el límite de 1 es 1. ¿No? Fíjense que los dos son 1, pero por distintas razones. Este porque era una constante y este porque es la función de identidad. ¿No? Y bueno, ¿y qué me queda hacer? Entonces acá sería, me queda 1 menos 3 veces, y el límite de x por la propiedad b es 1. Esto por la propiedad b. 3 por 1 más 4 al cuadrado, y entonces me queda 1 menos 2 menos 1, no, 1 menos 3, perdón, menos 2 más 4, 2 al cuadrado igual 4. O sea, el mismo resultado que pusimos derecho a la entrada, pero en este caso he explicado paso a paso cómo hice la disección, digamos, mostrando o nombrando todas las propiedades que estoy usando. A ver si puedo ver el chat ahora. Habían pedido un ejercicio antes. Un momentito. A ver. Después de hacer el 3C del 0,2 al 3, que no me salió. El 3 del 0,203. A ver un momentito. Vamos a. El 0,03 es el otro. Bueno, primero, antes de ir al otro, ¿se entendió esto de cómo, de cuál es la idea? Sí, profe, se entendió. Acá hay alguien que no entendió el 3C de este PDF. A ver el 3C. A ver, vamos a ver el 3C de este PDF. Pero antes de pasar al siguiente, ¿no? 3C es este de acá. ¿Eh? Bueno, ese ejercicio es un poco distinto porque, o sea, no es, el primer ejercicio es bien para hacer estas cosas, estas disecciones, y nombrar todas las propiedades que se usan. Esa es la idea de ese ejercicio. En el 3C
La idea es, un momento que borré, con eso me borré las propiedades. En el 3C la idea es usarla, ver si, digamos, que usen la definición de continuidad. Entonces, el 13 dice, decidir si es falso o verdadero lo que dice acá. Que si y es igual a, perdón, si f de x es continua en x igual a raíz de 3, o sea, me dicen que f de x continua en x igual raíz de 3, o en raíz de 3, se puede decir directamente, sin poner x igual. Entonces Es verdad. existe ¿qué cosa? El límite cuando x tiende a raíz de 3. ¿Alguien me estaba preguntando algo? Que iba a decir, ¿es verdadera eso o no? Sí, en este caso es verdadera. ¿Por qué podemos afirmar eso? Porque hay un teoremita que ahora a ver si les puedo mostrar. Déjenme, ya sé. Vamos a pasar a mostrar el PDF y FX, déjenme que abro el PDF que habla de, un momentito, el PDF que corresponde a límite, a continuidad. A ver, es el 02, creo, no, el 01, continuidad, este, bueno, un poquito, ajustar el ancho. Hay la definición que tenemos acá de continuidad, que está más abajo, y que dice que la función es continua en un punto de C si se cumple que el límite de la función es igual a la imagen en el punto. Les quiero resaltar acá, un momentito que no me dejan. Les quiero resaltar acá dos cositas. Vamos a marcarlo acá. Para que la función sea continua en el punto C, por supuesto, el C tiene que ser un punto del dominio, porque tiene que existir imagen, ¿no? O sea, esto pide dos cosas. De alguna manera, al poner esto, está pidiendo, primero, que existe f de C, ¿verdad? Que hay imagen, porque para que esta igualdad sea posible, tiene que haber las dos cosas que están de los dos lados del signo de igual. Tiene que existir la imagen, y aparte tiene que existir el límite cuando x tiende a C de f de x. ¿Sí? Y aparte tienen que ser iguales entre sí. O sea, son tres condiciones que está pidiendo. ¿Sí? Que las dos sean iguales. Llamémosle A esto, llamémosle B a esto. La tercera es que A sea igual a B. ¿Sí? Es la única forma de que esto sea cierto, ¿no? Que las dos cosas existen y que sean iguales. Bueno, volviendo al ejercicio ese, eso significa que, ¿qué significa que f es continua en raíz de 3? Significa que existe el límite de cuando x tiende a raíz de 3, que es el punto donde decimos que es continua, de f de x, y vale igual a f de raíz de 3. ¿Sí? Eso es lo que implica que la función sea continua. Entonces, la afirmación que decía, si f es continua, existe la raíz, sí, existe la raíz y además vale f de raíz de 3. O sea, de Yapa, no solamente sé que existe al saber que es continua, no solamente sé que existe este límite,
sino que sé que existe la imagen de f en raíz de 3 y además que son iguales. Las tres cosas sé. Pero me preguntaban por esto, sí, y evidentemente esto es cierto, porque al ser continua tiene que existir ese límite para que pueda ser igual a la imagen. A ver si puedo ver ahora el chat, porque este chat me lo muestra cuando quiere. Ahí lo veo. Bueno. Antes de ese, alguien me había preguntado uno de... ay, ¿por qué no se me mueve esto? ¿Qué le pasa? Un momentito. Alguien me había preguntado un ejercicio del siguiente, ¿no? Del 13 del 0203. El 13 del 003, perfecto. A ver, y el 0203 creo que es este que estamos viendo ahora. Un momento. No, este es 0202. El 0203 es el siguiente. Ahí está. Entonces me voy a ver el 003. A ver. Muy bien, 3C. El 3C está en la siguiente hoja, dice bosquejar una gráfica de la función que satisfaga las siguientes condiciones. Bueno, les comento el ejercicio 2, la idea es que a partir de viendo el gráfico ustedes puedan deducir qué pasa con los límites en distintos puntos, ¿sí? Y el 3 es al revés, es sabiendo lo que pasa con los límites en distintos puntos, que uno pueda hacer un gráfico que verifique eso, ¿no? Entonces, esto no lo había hecho yo. Me parece que lo había Sí, hecho profe, la clase pasada. Sí. Bueno, vamos de vuelta. El 3C, 3C. No, rojo no me gusta. Azul. 3C. Tenemos una función y me dan. Yo lo que tengo que hacer es ir poniendo en un gráfico lo que me va diciendo la información que tengo acá. Entonces, voy a empezar por poner los ejes, ¿sí? Así que vamos a dibujar acá un par de ejes coordenados, un seco que le dicen, sistema de ejes coordenados ortogonales, pero me salió feo. Vamos a tratar de que quede horizontal, ahí está, y el otro que quede vertical, perfecto. Y vamos a ir viendo qué tenemos acá y cómo lo reflejamos en el seco. Bueno, lo primero que dice por acá es que el dominio son todos los reales. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que tener imagen en todos lados, que no hay un punto ni una zona donde no haya imágenes, digamos. Si el dominio fuera, por ejemplo, no sé, los reales positivos, entonces yo toda esta parte la puedo tachar, el gráfico no va a pasar por acá. O si el dominio fueran los reales menos el número 1, eso significa que en el 1 no va a haber imagen. Entonces en la recta vertical que pasa por x igual 1 no pasaría la gráfica, ¿no? Pero acá dice que el dominio son todos reales, así que en todos lados voy a tener que tener imagen. Eso no lo puedo dibujar ahora, simplemente me tengo que acordar que el dominio de f son los reales y por lo tanto en todos lados voy a tener imagen. Después me dice, vamos a ponerlo esto en verde. Me dice que C más es el intervalo de menos infinito a 1. O sea que, me olvidé de anotar dónde están la escala, digamos. Vamos a suponer que la escala es un cuadrado, una unidad. 1, 2, 3, 4, ¿no? Menos 1,
menos 2, menos 3, acá está el 0, por supuesto, acá está el 1 de la i, el 2, el 3, el 4, ¿no? El menos 1, el menos 2, el menos 3. Entonces, volviendo acá, me decía que C más es de menos infinito a 1. Eso significa que en toda esta región del eje X, desde el menos infinito, digamos, hasta el 1, la función es positiva. Y si es positiva, quiere decir que va a estar por encima del eje de las X. Hablando de eso, me olvidé de poner que está la X. No, esto no. Que esta es la X y esta es la Y. Le decía, si yo sé que es positiva, entonces no va a ser negativa. Yo podría tachar toda esta región acá, que por acá no va a pasar la gráfica. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, Entonces profe. ya no me Sí, tengo sí. que acordar. Si grafico donde no está tachado, no voy a estar respetando esto. ¿Sí? La otra cosa que me dice por acá es que C menos es de 1 más infinito. ¿Sí? O sea que de 1 para adelante es negativa la función. Por lo tanto, si es negativa no es positiva. Puedo tachar todo esto que por acá no va a pasar la función, la gráfica. ¿Eh? Y acá también. Todo esto lo puedo tachar. Pero ¿se acuerdan que el dominio de todos los reales? Entonces en uno tiene que haber imagen, pero no puede ser positiva ni puede ser negativa. Así que la única posibilidad en este caso es que vaya a 0, en 1. ¿Sí? Porque es el único punto, el único valor que no es positivo ni negativo. Y acá, y entonces si entonces f de 1 vale 0, no está ni en C más ni en C menos, pero sí en el dominio. ¿Ah? Por eso que implícitamente yo deduzco de que el dominio es R y este es C más y este es C menos, que no le queda otra al 1 que está en ese 0. ¿Sí? Si no me hubieran dicho que el dominio era R, podría que no hubiera imagen en el 1. Pero como el dominio era R, el 1 tiene que tener imagen y el 0 es la única imagen posible. Bueno, después tenemos, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos que el límite cuando x tiende a menos 1 menos es 2, ¿no? Eso dice. El menos 1 anda por acá, ¿sí? Que tiende a menos 1 menos quiere decir que se acerca a menos 1 de este lado, ¿sí? La variable es la x, ¿sí? Y dice que el límite es 2. Entonces, eso quiere decir que la gráfica se va a acercar al 2 cuando x se acerca al menos 1 por la izquierda, ¿sí? Entonces la gráfica, no sé, vendrá así y se acerca a ese valor. No sé cuánto vale en 2. Podría valer ese valor o valer otro. ¿Eh? Eso no lo sé. ¿Qué otra cosa? A ver si hay algo sobre el menos 1 más. Creo que sí, acá. Acá dice que menos 1 más, el límite, cuando x tiende a menos 1 más, o sea, cuando se acerca al menos 1, pero por valores más grandes, por la derecha, es un medio. El un medio está por acá. Eso quiere decir que la gráfica se acerca al un medio de este lado, ¿sí? Tiene que hacer algo así. Y como en menos 1 hay imagen, le voy a tener que poner imagen en algún lado, ¿sí? Y una sola imagen. Entonces, suponga, la imagen, como les dije la clase pasada, podría ser 3, podría ser este el valor. Y acá, digamos, el punto, que me quede un redondelito vacío, porque acá no hay imagen, acá, o sea, no hay en este lugar, en este tampoco, está acá arriba. Y
la tendencia tiende a esto, pero la imagen está en otro lado. Pero también perfectamente la imagen podría ser alguno de estos dos valores. Entonces lo pueden dibujar la imagen en -1 en donde quieran, pero en algún lado hay que ponerla. Si les gusta aquí abajo, por ejemplo, la ponemos aquí abajo, pero por supuesto la borro de acá, porque no puede dar más de una. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Bien, bien. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Cuando x tiende a 1 menos, o sea, al 1 por este lado, por acá, la x, dice que el límite da 1/2. ¿1/2 también? Sí. O sea que acá tiende a esto. Tiende a 1/2 también. Y ahí sí que estoy seguro que la imagen no está ahí porque estaba en 0, ¿se acuerdan? Pero la curva se acerca al 1/2. ¿Sí? Cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y a 1 por la derecha no me dice nada, ¿no? Eso lo que anoté ahí es esto. No, perdón, era esto. A 1 por la derecha, acá está, tiende a -1. O sea que tiende a este valor. Cuando viene acá, se acerca al 1 por la derecha. ¿Sí? Y listo, ya no me da más datos, así que acá, no sé, le pongo algo, lo que sé que no es positiva acá y que no es negativa por acá. Profe, Sí, viste que vos dibujaste la línea, o sea, nosotros no sabemos dónde viene la línea, es irrelevante eso, ¿no? ¿qué línea? ¿Viste la... Esta Esa es, roja. claro, o sea, es Y irrelevante. sí, es cualquier cosa. Uno hace lo más sencillo que puede, pero podría ser completamente asquerosa, podría tener más saltos por todos lados. Lo único que importa es que, por ejemplo, acá perfectamente podría haber sido, no sé, que venía hasta acá y después acá hacía así. ¿eh? Lo importante es que tenga imagen en todos lados, ¿no? Lo que no puede pasar es, por ejemplo, le voy a mostrar dos cosas que no pueden pasar. Que haga así y que quede sin imagen en este pedazo, eso no puede pasar, porque habíamos dicho que el dominio eran los reales. ¿eh? Y la otra cosa que no puede pasar es que haga así, por ejemplo. Y que haya dos imágenes acá, que en algún punto por acá haya dos imágenes. ¿Se ve? Eso tampoco puede pasar porque no sería una función. Sí, claro. Entonces, incluso tampoco puede pasar que de así y acá haya dos imágenes también. ¿Sí? Si pego un salto en uno de los dos valores, está hueco, por lo menos en uno de los dos. O podría ser en los dos que es hueco. Podría ser que acá tienda a esto, pero no valga esto y que el valor esté por acá. ¿Sí? También puede darse de la curva, se lo estoy haciendo asqueroso, ¿no? En algún lugar de la curva tiene límite, como si pasara por ahí, pero la imagen en ese punto es otra cosa. Hicieron un salto puntual, digamos, y volviera a la misma curva. Todas estas cosas pueden pasar, pero uno normalmente en esto, si me piden que haga una función que cumpla con esto, no me voy a complicar, ¿no? Lo hago lo mínimo posible, le hago que cumpla las cosas que sé y las demás no me complico, la hago bien sencilla. Yo lo que sabía era eso que estaba ahí, ¿verdad? Eso era lo que sabía. Entonces, lo demás, lo único que hago es le meto una imagen positiva acá en todos lados y lo hago continuo y listo. Y acá una imagen negativa y nada más. O sea, se puede hacer tan asquerosa como uno quiera, pero no es necesario. Acá me pide, la única información que me da, me dice que acá este límite vale esto,
que acá también vale esto, límite, los signos y nada más. La idea era que simplemente siempre representar, si me dice que el límite cuando x tiende a 1 menos es 2, eso significa que acá se tiene que acercar por acá. Por este lado tiene que acercarse al 2, no me la pueden dibujar acá abajo la curva, porque se acerca al 2, no a otro valor. Y que por la izquierda se acerca al 1 medio, por eso le dibujé acá abajo. Se supone que me tendría que haber quedado a la misma altura este y este, ¿no? Porque los dos valen 1 medio. No sé si eso más o menos aclara ese ejercicio. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cuándo se ponía el punto relleno y el que no está relleno en el gráfico? El punto relleno es donde está la imagen. O sea, cuando yo dibujo esto, quiere decir que el valor en -1 es este. ¿Sí? Y que acá se acerca al 2, pero no toma el valor 2. Entonces, donde está la imagen va al punto. Esa es la idea. Acá, por ejemplo, en el 1, la imagen tiene el punto relleno, es el 1 porque es donde está la imagen. Ni acá hay imagen. ¿Sí? La imagen está en 1. Acá se acerca, lo pongo el redondelito vacío simplemente para indicar que se acerca a ese valor. Otra forma de indicarlo a veces, para indicar esto mismo, es ponerlo así, con una flecha. A ver si me sale la flecha, una flechita. La flechita se entiende que tiende al valor, pero no toma el valor. ¿Sí? Lo mismo que el circulito vacío, digamos. Esa es lo que se suele hacer. Y después la otra interpretación que no les he comentado es que para uno decir que sigue hasta el infinito de este lado, lo que hace es grafica hasta el borde de la gráfica. Si yo grafico acá solamente hasta por acá, por ejemplo, entonces parecería como que el dominio de la función termina acá, porque la gráfica sigue hasta acá, el dibujo sigue hasta acá, pero no hay imágenes acá. Entonces esto se interpreta como que termina acá la gráfica. Cuando yo quiero decir, digamos, que sigue hasta el x infinito, entonces voy a dibujar algo que llegue hasta donde se termina mi gráfica. ¿Sí? Acá sí, como que acá no dibujé más porque se terminó la figura, no porque se terminó el dominio. A ver, no sé si con eso más o menos quedó este ejercicio un poquito más aclarado. Dijo el chico que se entendió. No, me alegro. Bueno, no sé si tenemos alguna... ¿Hicieron el último de todos, este? Sí, profe, yo tengo una duda, no, en cualquier función que tenga, viste que te dan tres valores, que puede tomar la Sí. X, que cuando tiene un igual hay que hacer los dos límites, ¿no? Bueno, si uno quisiera graficarlo, sí, tiene que hacer los límites por los dos lados, cuando es una función partida, ¿no? A ver qué me está diciendo. Tengo acá. No, sí. Entonces, esta es una partida media rara, porque normalmente las funciones partidas dicen menor o igual en una fórmula y mayor en la otra, o al revés, o menor y mayor igual. Acá dice menor estricto, mayor estricto, y el igual está solo acá. Ay, momento. El igual, el x igual 1 quedó en otro lado, ¿no? Entonces es un poquito más rara que la mayoría de las funciones partidas. No sé si les parece que les puedo hacer que es el más complicadito y el que me lleva más explicaciones de
de todos estos, porque justamente hacer partidas se complica un poco. Por Por favor. mí, sí, Sí, por mí sí. profe. Ok, a ver, vamos a borrar entonces todo. Vamos a hacer lugar acá, lo ponemos para el costado. Entonces dice, para cada una de las siguientes funciones determina el dominio, los valores para los que son continuas y si existen asíntotas verticales. Bueno, entonces tenemos esta función de acá, ¿no? 5D. No, no me gusta el rojo para escribir. El rojo para resaltar. 5D. Vamos a hacer ese. Entonces, tenemos, fíjense que la función, si yo la voy a graficar, digamos, tendría que hacer la hasta, digamos, tendría que venir hasta, en el 1 se me parte, ¿no? Entonces, habría que hacer una cosa así, ¿no? Supónganse que el 1 está por acá. Si el 1 está por acá, entonces voy a hacer así. Y tengo una cosa en la gráfica a la izquierda, en la cual voy a hacer la fórmula esta, x más 1 sobre x menos 1. Y otra cosa es a la derecha, que la fórmula es esta otra. ¿Sí? Entonces, la gráfica, voy a hacer cualquier cosa acá porque no tengo por qué saber por dónde vienen las cosas, pero por acá vendrá una de las fórmulas, ¿sí? Y esa está, bueno, acá puede que la función tenga una asíntota vertical, esta gráfica, la x más 1 sobre x menos 1, perfectamente podría tener una asíntota, perdón, ahí lo dibujé mal, una asíntota vertical y entonces tendrá menos infinito. Bueno, tendría que hacerlo el dibujo bien. Bueno, me quedó feo. A ver, déjeme hacerla de vuelta. Ahí. Supongamos que tiene asíntota vertical. Entonces, bueno, no me está saliendo bien esto. Entonces, la gráfica sería una cosa así, por ejemplo. ¿Sí? La del otro lado, no sé, voy a suponer que la gráfica era, digamos, algo así, ¿tá? Pero como de este lado ya la fórmula no vale, ¿no? Que vale solo de la recta esta roja para el otro lado, todo esto no va, ¿no? Entonces, podría ser algo así, ¿no? Pero, ojo, acá no, tiende a esto, pero la fórmula no toma este punto, porque en este punto lo que vale es el 3, y capaz que el 3 está acá, ¿sí? A ver, lo voy a dibujar de vuelta acá arriba porque no me quedó muy bien. Iba a ser acá, a tomar esto ahí, y acá está, suponiendo, en realidad creo que esta función no es así, después lo vemos, ¿tá? Pero si la función fuera, digamos, la fórmula esta fuera continua en 1, en el 1 la tengo que cortar porque acá dice que la corte, ¿sí? Y entonces, y en ese punto, como me decreta este otro valor, el valor que tiene es este. Y si es este, no es el de arriba. Entonces podría ser algo así, si es que yo la tuviera que graficar. Porque así está definida la función partida. ¿Ah? Ahora supongamos que yo no sé la gráfica, ni siquiera tengo que hacer la gráfica, porque no me lo pide, ¿sí? Lo que les quería mostrar es que ahora es ver cómo vamos a justificar todas las respuestas a lo que me preguntan. ¿Sí? Voy a borrar la gráfica porque no me la pide, fue simplemente un ejemplo de una cosa, cómo podría llegar a ser esto. Ahora, volviendo a lo que me preguntan, que era el dominio. A ver, si x es menor que 1, lo que tenemos que ver es si en todos los x hay imagen, ¿no? Bueno, x puede ser menor que 1, igual a 1 o mayor a 1. Si es menor que 1, ¿esto existe? Sí, esto existe, porque si es menor a 1, el único punto donde esta fórmula no existe es en x igual 1.
Pero en x igual a 1, f de x no vale lo que vale esta fórmula, vale 3. Está acá en x igual a 1. Entonces, si x es menor que 1, esto existe. ¿Ah? Entonces, si x menor a 1, entonces f de x igual a x más 1 sobre x menos 1 existe, pues x es distinto de 1. Si x es mayor a 1, es distinto de 1. Si fuera menor o igual, sería otra cosa. ¿Ah? O sea que todo el intervalo menos infinito a 1 está en el dominio. Si x es igual a 1, entonces f de x es igual a 3 por decreto. Existe la imagen, ¿no? O sea, acá existe, vamos a poner existe f de x. Y acá existe f de x porque sí, porque vale 3, y el 3 existe. Y si x es mayor a 1, entonces esta otra fórmula, 2x, perdón, f de x sería igual a esa fórmula para x mayores a 1. F de x es igual a 2x cuadrado sobre x cuadrado menos 1. Y si x es mayor a 1, x cuadrado menos 1 no se anula, porque esto se anula en 1 y en menos 1. Y cuando x es mayor a 1, x no es ni 1 ni menos 1. Entonces existe, vamos a poner acá un entonces, existe f de x, pues x es distinto de 1 y x distinto de menos 1. O sea, no se anula el denominador. ¿Sí? Entonces, hay imagen f de x cualquiera sea el x. Entonces, el dominio de f es igual a todos los reales. ¿Sí? Porque cualquiera sea el x real, va a tener imagen. Tanto sea menor a 1 como mayor a 1, como igual a 1 o mayor. Entonces, eso es lo primero, el dominio que me pedía son todos los reales. Y después me pide los valores de los reales para los cuales, para los que son continuas y existen, y después los centros de vertical. Vamos por pasos. Primero nos fijamos dónde es continua esta función. Y entonces tenemos, fíjese, ¿se acuerdan que yo la dibujé acá y dibujé primero el tramo de la izquierda y después el de la derecha, ¿no? Entonces, en un lugar del tramo de la izquierda, o sea, si x es menor a 1, si estamos en un x menor a 1, menor estricto a 1, la función coincide con esta fórmula. F de x va a ser igual a la función x más 1 sobre x menos 1. Es una función racional. Entonces coincide con una, no, acá dice una racional, función racional. Y las funciones racionales son continuas en su dominio. ¿Sí? Y si x es mayor a 1, entonces x pertenece al dominio de la racional, de x más 1 sobre x menos 1. Llamémosle, ¿sí? En lugar de ponerle el nombre, le pongo la fórmula directamente. ¿Se entiende? Si x es mayor a 1, x pertenece a este dominio, porque este dominio es los reales menos el 1. Y si es menor a 1, no vale 1. ¿Sí? Vamos a ponerlo, pues, x es menor a 1. ¿Sí? Entonces es distinto. Entonces x es distinto de 1. ¿Sí? Y como las racionales son continuas en su dominio, entonces x más 1
sobre x menos 1 continua en esos x. Estamos hablando de los x menos a 1. Pero la función f es igual a esta, que es continua. Entonces, también f de x es continua. F de x es continua en x. Para todo x menor a 1. Eso se puede, cuando dos funciones son iguales, si una es continua, la otra es continua, siempre y cuando sean iguales en un punto interior a su dominio, ¿sí? Porque yo tengo en el punto x, yo tengo que dos funciones son iguales, y si este punto es interior al dominio, y yo tengo la función esta, y la otra función que es igual, la voy a dibujar así pegada, porque es igual, no la pongo arriba para que no la tape. ¿Ah? ¿Qué significa? Supónganse que yo sé que la roja es continua. ¿Qué quiere decir? El límite cuando x tiende a, cuando la variable tiende a este punto, es la imagen de la función en el punto. ¿Sí? Vamos a llamarle f y g, f y la azul sería g. Y yo sé que f de x, vamos a llamarle c a este punto, entonces no, para no confundir. F de x es igual a g de x en un entorno de c. ¿Sí? De los dos lados, se entiende, ¿no? El entorno, como es un entorno normal. Si yo sé que la f es continua, el límite de f de x, cuando x tiende a c, es igual a f de c. ¿Sí? Pero las funciones f y la g son iguales en un entorno, entonces el límite de la g va a ser igual al límite de la f, cuando x tiende a c. Porque las funciones son la misma en un entorno, ¿sí? De tanto a la izquierda como a la derecha de c. Y entonces, como f de c es igual a g de c, porque dijimos que las funciones eran iguales en ese entorno, entonces, ¿qué me queda? Que el límite de g de c existe porque es igual al límite de g de f y además es g de c. Límite de g de x igual g de c. Esta demostración se la estoy haciendo, digamos, pero no la necesitan hacer ustedes después. Les estoy explicando por qué se da. Entonces, g es continua en C. O sea que si dos funciones son iguales en un punto que es interior al dominio, entonces si una es continua, la otra también. Esto no pasaría si este punto no fuera interior al dominio. Por ejemplo, supónganse que el dominio termina en C. Número desconocido. Disculpa porque tengo una llamada que me interrumpe. Supónganse que el dominio termina en C, ¿sí? Entonces, capaz que una de las funciones, no sé, la función, la f, capaz que seguía, que tenía un dominio mayor, pero la función g, o bien su dominio no sigue, o sigue pero es distinto de la f, de este lado. Supónganse que acá es distinto, ¿no? Es más, lo voy a dibujar diferente. La G podría perfectamente hacer algo así. Algo así. Acá sí tomar el valor y acá no. ¿Se dan cuenta? Esta función no son iguales en un punto interior al dominio. El medio intervalo de un lado es igual y del otro no. ¿Sí? Entonces acá, si bien en este medio, en esta parte las funciones son iguales, yo no puedo hacer, por más que la función f era continua, el límite de la g no es igual al de la f porque no es igual en todo un entorno, no es igual de los dos lados de la c.
tanto de este como de este, era igual de un solo lado. Entonces, cuando tenemos una función cortada, el problema lo voy a tener en los puntos de corte. Donde no hay corte, si la fórmula es continua, la f va a ser continua. Acá, en la parte esta, si la fórmula esta es continua, la f va a ser continua. El problema va a estar donde cambia de fórmula, ¿sí? O donde directamente no sea continua la fórmula. Entonces, eso es lo que yo usé acá. La función f coincide con una función racional, y la función racional es continua, porque todo el sector menos infinito a 1 está en el dominio de esta función racional, y habíamos visto que las funciones racionales son continuas en su dominio. Entonces, en cualquier punto de menos infinito a 1, la función f va a ser continua. ¿Ah? De la misma manera, pueden ver que, déjenme borrar un poquito porque acá marqué muchas cosas. De la misma manera, les decía, pueden ver que si x, ahora lo voy a correr para arriba, si x es mayor a 1, f de x es igual a, ¿cuánto era? A 2x cuadrado sobre x cuadrado menos 1, ¿sí? Coincide entonces con una función racional, que es esta, que es continua para todo x mayor a 1, porque al ser mayor a 1 no se anula el denominador, así que está en el dominio. Entonces, f de x es continua para todo x mayor a 1, en x, por supuesto, ¿no? El único punto que me queda en duda es qué pasa en el 1, ¿sí? Y entonces la única forma de ver qué pasa en el 1 es por la definición. Ya no puedo decir que coincide con una función continua en el interior de un dominio, porque podría decir coincide con la función constante 3 en x igual 1. Sí, pero solamente un punto. Me corro un poquito dentro de un entorno de C y ya no coincide con la función 3. ¿Se entiende? No es igual a 3 en un entorno de C, solamente el C es igual a 3. Sí, Entonces entiendo. no puedo, por más que 3 es una función continua, sí, pero la igualdad se da solo en un punto. Entonces ahí no me queda otra que usar el límite para ver si el límite es igual a la imagen. Y como está partida la función, tengo que usar límites laterales. Entonces la fórmula de verlo tendría que hacer el límite de f de x cuando x tiende a 3 menos, no, a 1, a 1 menos era, ¿no? A 1 menos, y ver el límite cuando x tiende a 1 más de f de x, y ver si los dos me dan igual a f de 1, que era igual a 3. Me tendría que dar este límite, darme 3, y este límite también dar 3. Si hacen este límite, y voy a correr esto, lo voy a correr, esto lo voy a dejar acá atrás. Cuando x tiende a 1 menos, los valores de x están en esta parte, en los menores de 1. Entonces f va a coincidir con esto. Y el límite entonces, cuando x tiende a 1 menos, va a ser igual al límite de x más 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Y cuando x tiende a 1 menos, esto tiende a 2. Y esto tiende a 0. ¿Sí? Es más, tiende a 0 menos, a 0 por izquierda, porque los valores que toman, como x es menor a 1, x menos 1 es menor a 0.
Y entonces este límite me da menos infinito. ¿Ah? Y entonces el otro ya no necesito ni hacerlo. Si un límite lateral me da menos infinito, no puede ser nunca igual a la imagen de la función. Así que es discontinua en x igual 1. Sin necesidad de ver qué pasa con el otro. Entonces, f de x no es continua en x igual 1. ¿Se entiende por qué no es continua? Lo mismo si me hubiera dado el límite, si me hubiera dado 2, este límite, póngale que me hubiera dado 2, entonces no era continua porque ya tengo un límite lateral que no me da igual a la imagen de la función. Así que aunque existiera el límite, el valor 2 no es igual a f de 1. Así que no sería continua. ¿Sí? Sí, se entendió. Ver que el otro lateral también me diera 3. Porque la única manera que sea continua esta es que me den los dos límites laterales igual a la imagen en el punto. Bueno, eso sería como se hace la continuidad. O sea, no solamente yo demuestro donde no es continua, sino que también demuestro que es continua en los otros puntos. Y lo último que me pedía era ver si hay asíntotas. ¿Sí? Si hay asíntotas. Y bueno, en una función, fíjense que llegamos a qué conclusión, resumiendo acá, que f de x es continua en los reales menos el 1, ¿sí? ¿Verdad? Porque dijimos que si x es menor a 1 era continua, si x es mayor a 1 también, pero si es 1 no. Así que son los reales menos el 1. No me quedó muy feliz el menos, porque ya me pegó con la llavecita, lo hacemos de vuelta. ¿Ah? Si quieren lo pueden expresar como menos infinito, 1, unión, 1, más infinito, como más les guste, a mí me da lo mismo. Y no es continua en el 1, ¿sí? Y me preguntamos por asíntotas verticales, ¿sí? Y fíjense que asíntotas verticales. ¿Cuándo es la función cuándo x igual c es una asíntota vertical? Bueno, lo que tiene que pasar es que alguno de los límites laterales dé infinito, ¿sí? Entonces, x es igual a c es asíntota vertical de una función f, solo si el límite cuando x tiende a c menos de f de x es infinito, o el límite cuando x tiende a c más de f de x es infinito. Por Profe, supuesto, si hay, ¿sí? ¿tiene que ser infinito o puede ser menos infinito también? El infinito sin signo es cualquiera, ni más infinito o menos infinito. Ah, ¿Sí? claro. Lo único que le pido es que no sea acotada, no me importa el signo. ¿Sí? Y alcanza con que uno de los dos sea infinito. Si son los dos, es lo mismo. ¿Eh? Pero alcanza con que uno de los laterales sea infinito. Ya Una acá ni pregunta. pongo el límite sin el más y el menos, porque decir que uno de los dos límites es infinito, perdón, si yo digo que el límite de f de x es infinito, sin con x tendiendo a c, pero sin más ni menos, estoy diciendo que si esto es cierto, entonces se dan estas dos. No solamente de un lado, sino que de los dos lados es infinito. Pero a mí me alcanza con que uno solo sea infinito. Sí, ¿qué pregunta tenés? Discúlpame. Sí, la pregunta es la siguiente. La función está definida en ese punto. Es decir, Sí. que no puede haber una asíntota entonces. Acordate que el límite considera solamente los puntos de un entorno reducido. Lo que valga en el punto no interesa a los efectos del límite. Correcto, sí, eso lo entiendo. Lo que pasa es que como la función
para que sea una asíntota, la función se va a ir acercando a ese valor tanto como yo quiera y nunca voy Sí. a poder llegar a ese valor. Pero no puedo dibujar una asíntota en ese Bueno, gráfico. en la definición no dice que nunca llegue el valor. Dice que la definición es simplemente que el límite de infinito de uno de los dos lados puede tocar a la asíntota. Lo mismo va a pasar cuando veamos asíntotas horizontales o oblicuas. No es que nunca la toque, es que se mantiene infinitamente cerca. Ese concepto de que no la toque debe venir del griego, porque creo que asíntota quiere decir que no la toca, pero matemáticamente lo que importa es que se acerque infinitamente. ¿Sí? Y entonces se define con este criterio de que alguno de los límites laterales sea infinito. Si uno después por decreto le definió imagen en ese punto, no cambia el que sea asíntota. O sea, lo que va a pasar, déjame dibujarte algo acá, ¿dónde están las rectas? Si yo hago una pequeña gráfica, suponete que esta es una asíntota vertical, ¿no? De una función que viene así. Ah, no, perdón, así no. Así, hace una cosa así. Esto es una asíntota vertical porque es el límite de infinito, ¿no? De este otro lado, capaz que tiene límite infinito, capaz que no, como lo quieran ustedes, o capaz que ni siquiera hay dominio de este lado. Pero si alguien me definió acá por decreto que acá hay una imagen, eso no cambia el hecho de que sea asíntota. Porque lo importante para el hecho de que sea asíntota es esto de acá. Que de este lado se acerca a la recta vertical y se va para arriba sin acotación, o se va para abajo. Me da lo Entonces mismo para dónde se va. es independiente de que la función tenga una imagen en ese mismo punto. Esa Exactamente. recta sería una asíntota igual. Igual, ponele la imagen, capaz que la función la definieron del otro lado, podríamos decir, bueno, la función acá de este lado es una, bueno, esto yo quise hacerlo en verde. Capaz que de acá para allá, incluido este punto, es constante, ¿no? Es asíntota igual. ¿Sí? A ver, sí. Muy bien, me alegro. Entonces, le estaba diciendo, esta es la definición de asíntota, ¿no? Entonces, donde la función es continua, no puede haber asíntota, porque donde sea continua, si en C es continua, existe límite cuando x tiende a C, y por lo tanto los dos laterales tienen límite laterales y los dos son iguales a f de C. Por lo tanto no son infinitos. ¿Se entiende? Entonces, si f de x es continua en x igual c, entonces no hay asíntota vertical en x igual c. ¿Se entiende? No puede haber en un punto donde sea continua, no puede haber una asíntota vertical. Porque yendo a la gráfica, si lo vamos a dibujar, se la dibujo en azul acá, si la función es continua en este punto, entonces la gráfica pasa así, sin levantar el lápiz del papel. Y el límite da la imagen en este punto, no da infinito, si es continua. Sí, se entiende. Entonces, las asíntotas verticales nunca están en puntos donde la función es continua. Entonces, si habíamos visto que nuestra función era continua en todo este intervalo, ninguno de estos puntos puede ser una asíntota vertical, por ninguno de estos puntos. Por el único punto que puede haber asíntota vertical es en este, en el que no está justamente en el dominio. No me importa el dominio, me importa que es continua.
El dominio en realidad, el dominio era todos los reales, no es esto. Acuérdense que el dominio era los reales. ¿Sí? El único punto donde puede haber asíntota vertical es un punto de discontinuidad. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir para que quede escrito. ¿Sí? Y puedan decir que yo lo dije. Rojo no. Los únicos candidatos a asíntota vertical, que en realidad no es el asíntota, es el punto por donde pasa la asíntota vertical, son los puntos de discontinuidad. Entonces, en nuestro caso, el único candidato a asíntota vertical es x igual 1. Es la única posible asíntota vertical, porque el resto del dominio es continua. Entonces, lo que hago es probar en mi candidato, el único candidato único, x igual 1. Y entonces hago los límites laterales, el límite cuando x tiende a 1 menos, de f de x, y ya vimos que es el límite infinito. ¿Sí? Menos infinito daba, ¿no? Y el otro ni lo hago. Con un solo lado, un solo lateral que me dé infinito, listo. Entonces, x igual 1 es asíntota vertical. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, correcto. ¿Okay? Una cosa que les quiero aclarar, cuando uno pone x igual 1, no pongo 1 es asíntota vertical, x igual 1, porque esto no es un número. Esto es una ecuación de una recta vertical. X igual 1. Cuando pongo x igual 1 acá, quiero decir la ecuación de esta recta. ¿Se entiende? Porque uno puede decir la función es discontinua en 1. No tiene por qué decir en x igual 1. Uno dice la función es discontinua en 1. Eso se puede decir. Pero no pueden decir 1 es asíntota vertical, porque 1 no es una recta. 1 es solamente un número que me indica el punto acá, el valor a qué altura del eje X corta a la recta con el eje X. ¿Tá? X igual 1 tiene que poner esa asíntota vertical, que eso es la ecuación de una recta vertical. Otra pregunta puede ser, ¿Sí? ahí usted en rojo, si usted mira más arriba, sobre cuando pone el límite para cuando X tiende a 1 por izquierda, subraya por debajo, ahí nomás en el centro de la pantalla, subraya por debajo cada resolución de su límite con una flechita diciendo hacia dónde tiende. Esto hay que Acá, ponerlo, eso, siempre hay que ponerlo en todos los ejercicios que se resuelven. Conviene, porque esto es para que yo no tenga que decir por qué este límite es infinito. Porque si no, yo tendría que decir por qué es el límite de un cociente en el cual el numerador tiene límite no nulo y el denominador tiene un límite nulo. Si yo acá pongo esto, ya queda claro que esto lo deduje de que el de arriba es distinto de 0, de que este es distinto de 0 y de que este es igual a 0. Está bien, simplemente Es por eso. era saber eso y no sirve poner directamente en menos infinito. Y es mejor así, porque queda claro cómo te das cuenta de que es infinito. En otros casos, por otras razones, otras fórmulas pueden dar infinito sin que sean un cociente, ¿no? Bien, En este gracias. caso, queda más claro para el que corrige, para que no parezca salido de la galera, porque si vos pones esto en el Wolfram alfa, te va a decir que es menos infinito también. Pero yo qué sé si vos lo sacaste del Wolfram alfa. ¿Entendés? Está bien. Sí. Entonces, Sí, entiendo. entonces, de alguna manera muestren que lo pensaron. Ok, está bien. Es como una aclaración eso. Claro. Creo que ya estamos en la hora prácticamente. No sé si nos queda algo como para un par de minutos. Si no, podemos terminar acá. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera
que le esté molestando, que no lo deje dormir? Por ahora no, profe. Por ahora puedo dormir bien. Bueno, muy bien, me alegro. Bueno, muchachos, entonces acuérdense de hacer ahora en el fin de semana esa actividad de autoevaluación que creo que le va, supongo yo, no sé, no estoy seguro, pero puede ser, si no son ejercicios que ya están en la guía, van a ser muy similares. Dale, profe. Bueno. Fin de semana, profesor. Hasta Nos luego. vemos. Muchas gracias igualmente.